Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Sí, doctor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Sí, vamos a iniciar la quinta sesión del curso de Derechos Humanos, Género y Violencia que organiza de manera pionera la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Campus Tampico, Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sí, en esta sesión, que es la última sesión, me va a tocar a mí, su servidor, el profesor José Miguel Cabrales Lucio, moderar la sesión, presentar a la doctora Almadelia Gámez Huerta, que nos acompañará con la exposición de la sesión de clausura, ¿sí? Y me va a tocar moderar la sesión. Dando la más cordial bienvenida a todas las personas que estén conectadas a partir de las 6 de la tarde, 6 en punto, hora de México, hora de la Ciudad de México. Tenemos la intención de iniciar la sesión del día de hoy. Recordando cuestiones de logística previamente, como que la sesión está siendo grabada, algunos otros aspectos como que todas las sesiones han sido grabadas, algunas o una, la primera probablemente, ha sido editada, trabajada, revisada y publicada en las redes sociales de la Clínica de Derechos Humanos, a la que están ustedes cordialmente invitados. Recordando muy brevemente el contexto, ¿verdad?, de la sesión y del curso. Es un curso creado originalmente y motivado particularmente por la doctora Almadelia Gámez Huerta, que en esta ocasión será ponente, ha sido moderadora, coordinadora del curso durante las demás sesiones, como han podido ustedes escuchar, y ha sido la artífice del curso, eligiendo, decidiendo y valorando los contenidos, las sesiones, las personas que amablemente han colaborado con el curso, la organización, la coordinación, la preparación, la logística del curso ha corrido principalmente bajo la supervisión académica de la doctora Almadelia Gámez Huerta. Entonces, como podrán comprender, es una actividad que es muy ambiciosa porque es un curso que se compone de varias sesiones, cada una de ellas que puede ser una conferencia magistral, ¿sí? Es la primera vez que organizamos un curso con esta temática, ¿sí? Pero no quisimos dejar pasar más tiempo en el que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Clínica de Derechos Humanos, con una responsabilidad social y la responsabilidad académica de difundir los temas más relevantes y más importantes en el escenario mundial, nacional y estatal, están presentes. Entonces, es una gran responsabilidad que hemos asumido, y el contar con las personas y la participación de diferentes personas de varias partes del mundo en esta situación en la que aún nos encontramos en pandemia es verdaderamente un desafío, un reto, hacer interactivo el curso, comunicarnos con todos ustedes en diferentes partes del mundo. Todavía nos encontramos en una pandemia. Esperamos que pronto cambiemos de situación. Esperemos que en breve podamos tenerles en la Facultad de Derecho, en los salones, en los espacios físicos, y si no, continuaremos con las sesiones virtuales y la comunicación virtual. Doy también la más cordial bienvenida a las personas que se vayan conectando durante esta primera parte de la sesión del día de hoy, que tiene por objetivo, además de contextualizar la sesión, el curso, es la última sesión, ¿sí? También tiene el objetivo, tanto al principio de la sesión como al final de la sesión, de comunicarles
de manera muy respetuosa la voluntad de la maestra Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y máxima autoridad académica, que ha apoyado no solo el curso, sino todas las actividades de la Clínica de Derechos Humanos, y que por conducto de su servidor les extiende un cordial saludo y los mejores deseos para aprender durante las sesiones pasadas y en la sesión de hoy. Por una cuestión de agenda extraordinaria, no va a poder conectarse de manera sincrónica con nosotros en este momento, pero nos acompaña de manera virtual, de manera académica. Precisamente estoy en contacto con ella por el teléfono celular, por la vía telefónica, y además por los demás canales que tenemos. Por lo tanto, por instrucción de ella expresa en su nombre como máxima autoridad académica, me toca a mí moderar esta sesión y acompañarles para que se lleve a cabo esta última sesión del curso Derechos Humanos, Género y Violencia. Así que para proceder a la sesión, voy a permitirme, además de ya introducir el contexto del curso, pues bueno, compartirles que estamos muy contentos porque llegamos a la última sesión, y en esta ocasión nos acompañará en su calidad de ponente la doctora Almadelia Gámez Huerta, de la que además de que ya han conocido, ven constantemente en la cámara, le toca a ella estar con ustedes constantemente. Voy a permitirme ahora compartirles a ustedes las líneas de investigación y la experiencia que ha tenido la doctora Almadelia Gámez Huerta. Es una mujer comprometida con las líneas de investigación multidisciplinarias, y es la principal exponente probablemente en la Clínica de Derechos Humanos y en la Facultad de Derecho, de la metodología multidisciplinar para abordar los problemas sociales. Teniendo una formación como jurista, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y doctora en Ciencias Sociales, se iba encaminando más, quejándose de las aportaciones que tenía el derecho y de las deficiencias que tenía el derecho para nosotros que somos formados en el área jurídica. ¿Sí? Encontrando las áreas de oportunidad de mejora, decide estudiar el doctorado en Ciencias Sociales en Tamaulipas, en el Colegio de Tamaulipas, y además en estos últimos 7 años, ha venido desarrollando las líneas de investigación sobre género y derechos humanos, principalmente género, por encima o como eje central incluso de materia de derechos humanos, en todas las áreas y en alguna en particular como es el ámbito universitario. Entonces, obviamente que en ese marco ha sido pionera en la creación de la unidad de estudios de género, que reúne los estudios de las tesis de licenciatura, maestría y posgrado que tiene la facultad con el tema de género, ¿sí? Así como las necesidades que requiere el tema para hacer investigación científica y acción social como una de las actividades que inciden y cambian la estructura social. No nada más un juicio, no nada más una demanda, ¿sí? Asimismo, tiene publicaciones producto de la línea que ha encaminado en su tesis doctoral, que es la violencia obstétrica como principal elemento y en el discurso de los derechos humanos, ¿sí? Vinculando la violencia contra la mujer y encontrando esa parte que era invisible para muchas personas y visibilizándolo a través de los estudios de investigación científica, por lo menos en Tamaulipas, de manera pionera con esta temática. Ya en Latinoamérica ha habido más desarrollo, pero en México estamos todavía desarrollando esto de manera puntual, y también en Tamaulipas, en la entidad federativa, de manera pionera. No tenemos mucho desarrollo al respecto todavía. La doctora Almadelia está trabajando el tema desde la investigación científica
Es también asesora del Verano de Investigación Científica y del programa de Correcaminos de la Ciencia, que reúne a los alumnos y alumnas que desean acercarse a los investigadores desde hace ya 4 años, ¿sí? En la Clínica de Derechos Humanos, con alumnos de psicología y de derecho, vinculando las áreas de sociología, psicología y derecho para atender los problemas de género. Y recientemente más el tema de la antropología y otras disciplinas de las ciencias sociales que son más ajenas para el discurso jurídico. Bien, al margen de más elementos que están disponibles en las redes sociales, en los perfiles del currículum tan extenso de la doctora Almadelia Gámez Huerta, el día de hoy vamos a escucharla con una temática que tiene por lo menos 2 perspectivas, y son las perspectivas que probablemente nos comente la doctora, y si no, lo haremos yo como moderador y ella como ponente para que exista una retroalimentación. Por un lado, el avance de los estudios de género y la atención a un sector muy determinado, a unas personas, ¿sí?, que se encuentran en una condición muy especial en términos sociales, ¿sí? Y por otro, el avance que ha tenido la perspectiva de género en la actualidad en México. Y eso supone el título de la ponencia, ¿verdad? La gran discusión, la gran problemática en el entendimiento de las personas gestantes, que es una terminología utilizada recientemente, por lo menos en México, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto pone en debate y pone sobre la pared a los estudios típicos y tradicionales del género, en el que existía una preponderancia de la mujer para la atención como persona vulnerable, ¿sí? Y en el discurso actual se está utilizando la expresión persona gestante. Todo esto es un discurso muy amplio, muy complejo, que se está iniciando en la investigación, y por lo tanto vamos a escuchar la sesión muy atentamente con la doctora Almadelia Gámez Huerta. Yo estaré por aquí disponible por cualquier cuestión en el chat. Les invito a que compartan sus comentarios y sus preguntas en el chat. Las plantearemos en un momento oportuno según nuestro tiempo, ¿sí? Tenemos pronosticado la sesión para 2 horas, son las 6 de la tarde con 13 minutos. Vamos a escuchar a la doctora Almadelia. Por cuestión de logística, tenemos también conectado al doctor Leopoldo Cantú Hernández, y bueno, vamos a dar el uso de la voz a la doctora Alma. ¿Nos escucha, doctora, para ya tenerla por aquí? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se escucha. ¿Sí, escucha bien el audio? Sí, sí. Ok, perfecto. A ver, voy a empezar a compartir pantalla para empezar con la exposición del día de hoy. ¿Me pueden avisar si se ve ya mi pantalla, por favor? Aún no. Todavía no, ok. Ya cargó, ¿Ya se ve? gracias. Ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Miren, ahora esta ocasión pues me tocó estar de este lado como ponente, o mejor dicho, vamos a tener una charla. Para ponernos en contexto, este es un trabajo que yo vengo investigando desde el año 2014. El origen y el interés, obviamente, por este tipo de temas surgió a raíz de que tuve mi primer bebé, y estando pues, navegando sin conocimiento alguno sobre muchas situaciones en torno al embarazo, pues también como muchas mujeres, en el caso de México, Tamaulipas, Tampico, el lugar donde yo vivo y resido, pues hay mucho desconocimiento sobre los procesos del embarazo. Muchas veces lo vemos a lo mejor en la secundaria o en la preparatoria, pero como algo muy, muy alejado. Cuando yo tuve ese primer embarazo, me atendí en el servicio de salud pública, y ya desde aquel entonces ya tenía como que la cosquita de saber, pero ¿por qué es el trato así? ¿Es algo normal? ¿Es algo que solamente ocurre y uno tiene que adaptarse al sistema de salud? Y yo me preguntaba, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no hay leyes? Yo, siendo abogada, me puse a investigar y me enteré que desde el 2007 había una ley en Tamaulipas que hablaba sobre la prevención de la violencia contra la mujer. Y ahí hablaba de un concepto muy específico, hablaba sobre violencia obstétrica. Y empecé a analizar en relación con mi experiencia personal qué derechos humanos se vulneraban de las mujeres. Y estoy hablando ahorita en esta cuestión mujeres, porque cuando yo inicié este trabajo,
no tenía varios conocimientos más sobre la cuestión del género. Hoy en día sé que es todavía mucho más amplia y que nos falta por aprender y analizar muchos fenómenos sociales que a lo mejor antes no estaban tan visibilizados, pero que hoy en día son tan importantes para poder comprender estas nuevas conceptualizaciones de la maternidad. Estoy hablando de 2007, cuando surgió la ley en Tamaulipas, pero estoy hablando que en el 2017 empecé mis estudios de doctorado y hasta hace poco, unos 6 o 7 meses, me empezó a dar como que ese golpe de que pues, la maternidad se puede vivir de diferentes maneras y a través de una concepción del género muy particular. Y por eso hoy me dio mucho gusto, por ejemplo, saber que en México la Suprema Corte de Justicia ya empezó a abordar el término personas gestantes, porque así ya empieza a haber un poco más de visibilización. Yo no digo que lo que han hecho hasta ahorita las entidades federativas, los poderes legislativos, esté mal. Es un buen inicio, pero hace falta más trabajo, porque no solamente las mujeres son víctimas de violencia obstétrica. Está hablando mujeres en el término de una división biológica, pero si hablamos sobre género, no hay que dejar fuera a todas estas personas que tienen la capacidad de gestar y que no se identifican con el género propiamente de mujer. Y eso es algo que todavía los teóricos están analizando. Aquí en México también lo estamos viendo, pero vamos de una manera muy, muy lenta. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, viendo películas, por ejemplo, yo recuerdo mucho una que se llama El diario de Bridget Jones, el bebé, o el bebé de Bridget Jones, algo así, palabras más, palabras menos. Hay una escena donde está una educadora perinatal y están dos hombres que no saben quién es el papá del bebé de Bridget, y llega el educador y dice, ay, ¿ustedes son una pareja? Sí, ay, ¿y usted es la madre de vientre de alquiler? Y así como que cuando vi la escena me quedé yo, bueno, también hay otras formas de poder ver la maternidad con otros ojos distintos. Y luego empecé a analizar y pensar en las personas transgénero que tienen la capacidad de gestar. Y esto es algo que he estado buscando artículos científicos. Hay algunas publicaciones en inglés, en español casi no hay muchos, pero este tipo de cursos también es un punto de partida para analizar, para hacer un foro de que, hey, aquí en Tampico estamos haciendo ese trabajo de investigación. Si hay alguien que tenga la disposición de colaborar en los proyectos, adelante, bienvenido. Esto que yo les voy a proyectar en una primera parte es parte del trabajo de investigación que yo desarrollé durante mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se basó sobre la violencia obstétrica en el sistema de salud público, un análisis desde la teoría fundamentada, y me enfoqué principalmente en mi zona geográfica por muchas razones. Tamaulipas, para los que no son de México, pues está ubicada al noreste del país. Somos frontera con Estados Unidos. Lo que es en la franja fronteriza hay mucho cruce fronterizo de personas migrantes, entre ellas mujeres embarazadas. Pues es una zona de mucho tránsito. También es una de las regiones donde, al menos en mi entidad, Ciudad Tampico, Madero y Altamira, que es una zona conurbada, de todo Tamaulipas es la única zona donde se han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por concepto de violencia obstétrica. 3 casos en específicos, pero los vamos a ir hablando más adelante. Pero ahorita voy a empezar con lo que es una pregunta muy básica. ¿Qué es la violencia obstétrica? ¿O qué entendemos por violencia obstétrica? Esto siempre se lo pregunto a cada persona que conozco, que voy a entrevistar, porque muchos ni siquiera han escuchado el término. Levante la mano el que haya escuchado sobre el concepto de violencia obstétrica. Solo levantar la mano. Muy bien, Carolina, Silvia, Mayra. Bueno, a suerte son 3 personas. Para las personas que no están relacionadas con este concepto de violencia obstétrica, si lo queremos analizar desde un término muy general, muy básico, pues vendría siendo ese tipo de violencia, y voy a hablar desde los conceptos actuales, vigentes que tenemos, sin adelantarme a lo que nos hace falta. La violencia obstétrica es todo ese tipo de violencia, sea por acción u omisión, que se ejerce en contra de una mujer embarazada durante el embarazo, el parto o el posparto. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque es una condición tan especial que requiere una atención primaria, humanizada, que si no se lleva con el debido cuidado, delicadeza y humanización, puede ser una experiencia negativa para las mujeres. Por ejemplo, en Tamaulipas se considera como violencia obstétrica, el lugar donde yo resido, que es negar la atención a una mujer cuando hay una emergencia obstétrica, que sea discriminada por su condición, si es una mujer indígena, si es una mujer con discapacidad, si se le realiza una cesárea cuando no está médicamente, que no sea necesario, valga la redundancia. También que no se permita el apego precoz entre la madre y el bebé al momento de nacer, si es que las condiciones médicas lo permiten. Si el bebé está grave, se puede justificar, pero si no existe esto, pues no tiene razón de ser. También evitar la lactancia materna inmediata. Si se dan cuenta, cuando hablamos de violencia obstétrica, engloba muchos elementos, y un elemento particular de este tipo de violencia es que
nosotros como sociedad hemos normalizado tanto el maltrato en las salas de parto que ya es algo como natural. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Cuándo es que ocurre que nosotros, o en este caso las mujeres o las personas con capacidad de gestar, dejaron de tener ese elemento de empoderamiento y entonces empezamos a ser objetos de estar a la merced de los médicos? ¿En qué momento? Dentro de mis trabajos de investigación he analizado que, por ejemplo, en España, en Países Bajos, incluso en varias partes de Estados Unidos, pues el parto se ve como un proceso fisiológico. Aquí en México, por ejemplo, lugares donde yo he visto que existen salas de maternidad, que son ambientes, digamos, más hogareños, más humanizados, fuera del ambiente hospitalario, claro, con la vigilancia de un médico vigilante, no protagonista, porque aquí la protagonista principal es la persona que tiene esta capacidad de gestar. Aquí, por ejemplo, se logra ver una diferencia. ¿Sí puede disminuir la violencia obstétrica en esos ambientes? Bueno, son temas que se ha analizado y se considera que se disminuye, sin embargo, no están exentos. Aquí es un elemento importante a analizar y a tener en cuenta para lo siguiente. Pero para poder analizar este problema de la violencia obstétrica y esa violación sistémica de los derechos humanos, tenemos que abordar los orígenes. ¿Cómo eran los orígenes? Bueno, aquí en un breve panorama general, les pongo estas imágenes para que vean, por ejemplo, díganme de las primeras tres imágenes, bueno, mejor no me digan porque nos vamos a llevar mucho tiempo. En las primeras tres imágenes vemos mujeres. En las cuatro imágenes de la parte de abajo, por ejemplo, en este particular, ya vemos los primeros dibujos sobre un útero y un bebé. Acá seguimos viendo mujeres. Aquí empezamos a ver el uso de forceps. Y acá en esta hora una mujer que está pariendo parada. En una está sentada, en otra se le está hablando a un bebé. Pero si se dan cuenta, en todas las imágenes hay mujeres acompañando a otras mujeres. En este ambiente no se ven hombres. No estoy diciendo que esté en contra de los médicos, varones ni mujeres, sino que analicemos el contexto histórico. Son mujeres que acompañan a otras mujeres. Hoy en día se les conoce como dulas, que son acompañantes emocionales de las mujeres gestantes. En Tamaulipas, donde yo resido, solamente hay una. En Nuevo León hay varias y en otras regiones no hay ninguna. Y se desconoce tanto este término que la verdad sería importante pues visibilizarlo más. Ahora pasando a la siguiente diapositiva, en relación al contexto mundial sobre la maternidad, las parteras, el acompañamiento, hay que analizar que esto viene desde los árboles de la humanidad. Primero nos hablaban que hace 200.000 años antes de Cristo, pues la vida era muy primitiva, solamente era la cuestión de sobrevivir, vivir. Las mujeres tenían a sus hijos en un ambiente bastante caótico, tenían el bebé, si era viable lo cuidaban, si no, pues lo dejaban a la naturaleza. Pero esta situación fue evolucionando, fue cambiando, ya acercándonos un poco más al 10.000 antes de Cristo, 8.000 antes de Cristo, nuestra propia sociedad empezó a evolucionar, empezaron las primeras grupos sociales, ya se hablaba de un embarazo y un parto en compañía, que normalmente eran las mujeres de mayor edad, de las tribus o de las comunidades, que acompañaban a aquellas mujeres, y en ese círculo, digamos, de sororidad, de hermandad, fraternidad, se daba esta evolución o este cuidado o este empoderamiento de mujeres entre mujeres. Y así podemos ir analizando, por ejemplo, los judíos pues hablaban sobre la importancia de la mujer y su figura como un símbolo de fertilidad, también la importancia de las parteras y las comadronas al momento de que las mujeres tuvieran a sus hijos. Ya en otras civilizaciones como la griega y las egipcias también se hablaba de estas mujeres y eran las principales encargadas de la salud femenina. Pero todo eso tuvo una interrupción al pasar de los años, principalmente cuando nos queramos referir, yo me gusta tomar como referente a Inglaterra, que es cuando empieza esa irrupción de los hombres dentro de los cuidados del embarazo y el parto. Continuando con esto, otros contextos y elementos o cosas que no tenemos que dejar fuera de este análisis es que también ha habido influencias históricas. Por ejemplo, el rey Luis XIV, él tenía el fetiche de que él quería ver cómo sus hijos nacían. Este hombre tuvo 22 hijos y pues gracias a él le debemos la postura de que al menos en muchos centros hospitalarios en México las mujeres tengan que parir acostadas, en una posición que no es muy cómoda. Como pudimos ver en la imagen anterior, hay distintos tipos de posiciones. Algunas mujeres paren sentadas, otras paradas, otras agarradas de un mecate, pero eso ya depende de la posición natural que el cuerpo tome y que le ayude. Y así podemos irnos con otros elementos más y hechos históricos, como por ejemplo en el caso del siglo XVII, cuando ya esta atención al parto es un poco más significada, los hombres ingresan a este ambiente. También hay que reconocer que gracias a William Harvey y a la familia Chamberlain se empezó a utilizar los forceps, que hoy en día la Organización Mundial de la Salud no recomienda. ¿Por qué? Porque es algo que puede causar un daño inclusive hasta irreversible para la madre o el bebé. Y a estos actores principalmente y a esta familia le debemos muchas muertes maternas y muchas muertes de personas recién nacidas. Pero abordando un poco más el contexto de México, bueno, esto va a salir un capítulo del libro que se está editando que habla sobre la evolución de los cuidados del
del embarazo y del parto. Por ejemplo, en nuestro caso, en México, nuestro país, donde yo resido, pues se habla mucho sobre la cultura azteca. Y a mí me llamó mucho la atención haciendo este análisis histórico de cómo desde la mitología mexicana se habla de esta figura. Y a partir de esta figura ya hablamos de la primera mujer que dio a luz y que sus partos fueron, de acuerdo con la historia de nuestro país y los autores sobre el tema, que sus partos fueron gemelares. Y empieza a aparecer también la figura de la partera. Y esta partera, pues dentro de la cultura azteca tenía cierto reconocimiento y prestigio por la labor que tenía. Claro que esta tenía que conducirse siempre con un elemento de humildad y no soberbia, porque tenían la creencia que si una partera era soberbia, los dioses le iban a mandar un parto difícil por ser soberbia y por no ser humilde y por no querer transmitir sus conocimientos de una manera armonizada a las demás mujeres. Esto que estoy comentando es realmente muy, muy general porque el tema da para mucho y el tiempo, la verdad, es muy breve. Pero aquí es importante destacar que, pues, era la forma de parir. Las mujeres parían dentro de su comunidad, con mujeres de su confianza, era un evento familiar, se daban baños de temazcal, se hacían oraciones para la mujer, se le daba de comer, de beber, en un ambiente de acompañamiento y de empoderamiento. Y estamos hablando de la cultura azteca, de esta cultura originaria de mi país, para los que son de fuera. Y para los que son de México, pues hemos hablado, y pocas veces se habla, al menos en los libros de texto, sobre la forma de cómo vivían las mujeres, cómo vivían la maternidad. Ya posteriormente, en la época colonial y la independencia, pues los partos seguían siendo en casa. Esto fue algo que se pudo rescatar, pero fue hasta 1905 principalmente que empezó a haber un mayor empuje hacia el ambiente médico, el ambiente tecnificado, cuando ya se empieza a desprestigiar lo que es la partería en nuestro país y se empieza a cambiar este chip. Ahí es principalmente cuando surge el Hospital de la Maternidad e Infancia de la Ciudad de México, cuando empieza a trasladarse el parto en casa al ambiente hospitalario. Y aquí es cuando empezamos a ver que la mujer empezó a ser objeto de enseñanza de la medicina. Hoy en día es algo muy común, ordinario y normal, que principalmente en los hospitales públicos, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese hospitales generales de los gobiernos de los estados u otros, que existen pasantes, que existen médicos titulares, pero que no se está analizando ni se está abordando una enseñanza de la medicina con un enfoque humanista, con un enfoque holístico. Estamos hablando que pasamos a un elemento tan tecnificado que el embarazo se ve como un proceso. En los discursos y narrativas que vamos a analizar el día de hoy, vamos a ver a qué me refiero con ese elemento tecnificado de la medicina y cómo puede generar daños irreversibles y violación a los derechos humanos de las personas gestantes. Bueno, ahora, por ejemplo, si hablamos en el contexto mundial, sería, bueno, ¿y el concepto de violencia obstétrica cuándo surgió? Porque para poder hablar de violencia obstétrica nos tenemos que remontar a ciertos derechos humanos que la mujer ha obtenido. Primero tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que aquí pues se entiende que es un término genérico, los tiempos han evolucionado, han cambiado. También tenemos la Convención de 1979 de la CEDAW, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la Convención de Belén do Pará, y podemos ir uno tras otro de uno de los elementos, pero que sí es importante analizar que, por ejemplo, a partir del año 2004, Argentina habló sobre la ley de parto humanizado. Esta ley, si no habla propiamente de un concepto de violencia obstétrica, sí nos empieza a dar esos elementos de cómo debe ser esa atención humanizada dentro del ambiente hospitalario y volver a incluir en estos espacios a la familia. Ya posteriormente, en el 2007, Venezuela fue el primer país que habla de un concepto jurídico de violencia obstétrica y lo empieza a catalogar. Y aún fue aún más allá. Esa legislación hablaba sobre sanciones, que iba de sanciones económicas hasta quitarle lo referente a la licencia médica a la persona que fuera la causante de un daño. En el caso de México, pues el concepto de violencia obstétrica hasta la fecha no está en la ley para prevenir la violencia contra las mujeres. Está, sin embargo, en algunas entidades federativas como Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Querétaro y otras más. Pero aquí es importante señalizar que hay dos casos muy importantes. Por ejemplo, Nuevo León es la única entidad federativa en nuestro país que habla sobre una ley de maternidad, una ley de parto, una ley que va más allá de solamente un concepto reconocido. Ya habla de un instrumento. Esto es bueno porque es punta de lanza para ver que vamos avanzando poco a poco, pero hace falta mucho más trabajo. Otras entidades, como el caso de Veracruz, esta sí nos habla hasta de un tipo penal, pero al menos yo soy mucho de la idea que creo que es mejor prevenir antes de llegar a este tipo de tipificación, pero a veces las circunstancias no dan para más y pues hay que regirnos por ciertos elementos normativos para poder sensibilizar y visibilizar ese tipo de violencia y sobre todo que las mujeres lo conozcan. Ya a partir del 2008, 2015, 2017 ha habido varios elementos que vale la pena analizar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención
lo referente a las acciones que la OMS y la ONU han tomado. Por ejemplo, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud no hablaba de violencia obstétrica, no se atrevía a decirlo con su nombre y apellido, solamente lo manejaba como falta de respeto y maltrato durante la atención al parto en los centros de salud. Esta fue la antesala de uno de los informes más importantes para poder visibilizar este concepto. ¿Es un buen trabajo? Sí lo es, y este fue el informe de la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, Causas y Consecuencias. Este fue un estudio que se realizó a nivel mundial por parte de la ONU en el año 2019, que se basa principalmente en el enfoque basado en los derechos humanos y el maltrato y la violencia contra la mujer en los centros de salud reproductiva, y hace un principal hincapié en la atención al parto y en la violencia obstétrica. ¿Por qué me detengo en este principalmente? Y ahorita van a ver por qué, porque tengo toda una filmina dedicada a ello. Estamos hablando que en el 2004 se hablaba de una ley de parto humanizado, en el 2007 se empieza a hablar de violencia obstétrica, y fue hasta el 2019, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que la ONU reconociera que la violencia obstétrica es violencia de género? Ahí, por ejemplo, les pongo los datos si tienen el interés de leerla. Es un documento bastante extenso. Es un análisis que se hizo a través de entrevistas a mujeres en todas las partes del mundo. Inclusive hay algunos tipos de violencia que habla este informe de esta relatoría, que es muy importante porque habla de que inclusive hay ciertos procedimientos médicos como la sifisiotomía, que se practicó mucho en Irlanda, que es considerado tortura. Y es algo que al momento de analizarlo, pues la ONU hace esa invitación a todos los estados o a todos los países, para que me entiendan mejor, a que hagan un cambio de chip, que pongan una atención principal en la salud reproductiva de las mujeres y no solamente se basen en la atención física y médica, sino que también cuiden el aspecto emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica se le han violado diferentes derechos humanos. Este informe habla de ello, como en algunos casos, pues se les viola el derecho humano a la vida, porque a veces pierden la vida en labor de parto por alguna cuestión de omisión en el servicio, falta de atención o falta de medicamentos, falta de personal, que todo va enfocado a que se debe haber una atención de calidad. También la información, que nazca tu bebé, que no te lo muestren, que se lo lleven de inmediato, que te maltraten de manera verbal, de manera emocional, que te coaccionen, que no te expliquen. Son muchos derechos. Inclusive llegamos hasta el punto de que ha habido mujeres que han sido víctimas de esterilización forzada. Inclusive estamos hablando de derechos humanos que van enfocados a la discriminación de las mujeres. Si es una mujer que tiene algún tipo de discapacidad, por ejemplo, me ha tocado conocer de casos de mujeres con esclerosis múltiples que tienen que dejar sus medicamentos porque ellas decidan embarazarse y lo desean, y dentro del servicio médico, pues les empiezan a regañar aún más y el doble porque se embarazó y es algo negligente. O en el caso de mujeres que tienen SIDA, o en el caso de mujeres indígenas, o en el caso de personas transexuales, que también no sabe el personal médico cómo referirse hacia ellos o ellos, y es una cuestión bastante complicada porque ya nos ha rebasado. Ahorita tenemos un trabajo muy importante de esta resolución, de esta resolución de la ONU, pero hace falta ir todavía más allá. Hace falta mucho trabajo, pero sí es muy importante reconocer lo que se ha hecho y que se habla que hay que reforzar esos elementos al interior de los países para lograr un sistema, ahora sí, de atención al parto que sea humanizado, que sea congruente y que cuide y vigile adecuadamente a las personas en gestación. Aquí, por ejemplo, les pongo una tablita que igual, en el capítulo del libro que viene en el documento que se les envió, también viene esta información para que la puedan consultar si desean, y si no, también la pueden ver directamente en la resolución. Esa es una pequeña síntesis, porque, por ejemplo, esta recomendación invita a eliminar las leyes discriminatorias y que favorezcan los estereotipos de género. También hace un llamado a que se deroguen todo el tipo de legislación que penaliza el aborto. También invita a que se haga una sensibilización al personal médico sobre la violencia obstétrica y el maltrato, y sobre todo que identifiquen y reconozcan cuándo pueden incurrir en violación de derechos humanos. También habla que se debe dar un importante apoyo al parto, incluyendo a la familia. No ver a la mujer como un elemento que, si tú vienes, vas a parir y la familia se queda al margen. No, no, que se incluya a la familia, que la mujer esté acompañada, también que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos principalmente, y sobre todo que se implemente un elemento de autonomía y respeto de la mujer en todas sus diferentes, si es una mujer que tiene algún tipo de preferencia en relación a su plan de parto, que es algo que la verdad aquí en México no está tan socializado. En otros países, en España, sí se habla de un plan de parto, que ella llega como quisiera que fuera, y dentro de esas circunstancias, ¿qué se podría hacer? También en Argentina existe el plan de parto. Aquí en México vamos a paso lento, pero ahí la llevamos poco a poco, al menos con su reconocimiento. Y bueno, otros elementos que incluye este informe
es de que hay que cuidar a estos grupos, eliminar esos estereotipos que hemos heredado de generación en generación en torno a la figura del parto, en torno a la figura de idolatrar los saberes médicos. También tenemos que acercarnos un poco más a los orígenes, porque el embarazo es un proceso fisiológico que normalmente tiende a ser visto como una enfermedad. Y esto también, el desconocimiento de las propias mujeres sobre su condición, sobre su embarazo, sobre sus procesos, pues genera miedo y evita ese empoderamiento. Yo, por ejemplo, he colaborado con algunos grupos colectivos de aquí de la región y hemos abordado, por ejemplo, con la maestra Eugenia, que estuvo con nosotros en la sección número 2 del curso, sobre sensibilizar sobre el poder de las mujeres en relación al parto, a través de cuentos, a través de charlas, que la verdad ayuda a empoderar de una manera, es decir, hay que reconocer que los médicos son parte importante de este acompañamiento y que obviamente cuando se requiere el médico, ahí va a estar, pero el médico tiene que ser esa figura vigilante, ese guardián del parto, más no el protagonista de estos procesos. Y aquí, por ejemplo, viene un elemento importante, que es la relación que tiene este tema de investigación con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo me enfoco principalmente en el objetivo número 3. ¿Por qué? Porque este habla sobre salud y bienestar y habla sobre el derecho humano universal de la salud, el acceso a la reducción de la muerte materna y a la atención prenatal y a la calidad de vida. Es un elemento muy importante porque podemos ver que desde lo internacional y los instrumentos políticos deben irse interiorizando hacia nuestras entidades, hacia nuestros países y entidades federativas, porque es algo que va muy de la mano. Tenemos que cambiar el chip en la forma en que se imparte la salud pública, y esto va a ir algo desde el estudiante de medicina, el estudiante de enfermería, el personal administrativo, empezar a normalizar lo que es normal. Por ejemplo, todavía aquí en donde yo vivo, si ven a una mujer que está lactando en la vía pública, no la bajan de indecente. O de que tápate, para eso no es dale mamila, o huele en tu casa, o vete al baño. Y son cosas tan básicas que son tan naturales. El pecho es para lactar a los hijos. Que tenga una connotación sexual, pues también es otro tema, pero los pechos son para amamantar a los hijos. Y si no podemos ni siquiera empezar a normalizar la lactancia materna en la vía pública, tenemos graves problemas. Tenemos que cambiar este chip para poder normalizar el parto y romper esos estereotipos que nos ha marcado la sociedad sobre que estás embarazada, que sé que ya estás predispuesta, que muy probablemente va a ser cesárea, voy a llegar, me van a operar, van a sacar y voy a tener a mi bebé. Pero nunca nos habla de todo ese trasfondo. Pero bueno, continuando con la exposición. Aquí, para poder abordar también, hay que mencionar algunos conceptos. Por ejemplo, hay un autor que a mí me encanta que dice que la violencia obstétrica es un desafío para poderla definir. Estoy totalmente de acuerdo, porque es un concepto que es tan cambiante últimamente, y sobre todo si lo analizamos desde la teoría del género, porque todos nuestros conceptos sobre violencia obstétrica y su relación con los derechos humanos siempre nos van a hablar de la violencia sufrida por las mujeres en atención a los centros de salud. O nos va a hablar de la violencia obstétrica como un tipo de violencia institucional que las mujeres han sufrido durante la atención al parto en los centros de salud. Ahí hay algunos autores que lo abordan este concepto como un tipo de violencia institucional. Si analizamos otros, como es el caso de las siguientes definiciones, nos hablan que la violencia obstétrica pues es violencia contra la mujer, que se habla de una posición de una subordinación entre la mujer y en comparación con el hombre en la sociedad. Nos habla que sistemáticamente pues las mujeres son víctimas de violencia, mujeres y niñas. También nos habla sobre los elementos de las maternidades, nos habla sobre esos procesos que ejercen los profesionales de la salud sobre los cuerpos y los procesos reproductivos de las mujeres, y también nos analiza ese trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, esa tendencia a ver el embarazo como una enfermedad y a no verlo como un proceso natural, como lo es. El embarazo es un proceso fisiológico natural. Y por lo tanto, el desconocimiento de las mujeres puede implicar ciertas amenazas a un contexto de atención donde esté informada y se pueden infringir derechos sexuales reproductivos, inclusive llegar a tener experiencias traumáticas dentro del embarazo. Otro autor, por ejemplo, nos habla de que es una apropiación de estos procesos reproductivos por parte de este personal y entonces sí deja de ser un proceso fisiológico a un proceso médico, patológico, y se pierde, la mujer pierde totalmente esta autonomía de decidir libremente sobre su cuerpo al momento, bueno, en cualquier momento del embarazo. Esto yo no lo digo yo, esos son algunos conceptos que yo estuve rescatando durante el trabajo de investigación y la verdad que al momento de analizar el discurso de varias mujeres que entrevisté, llegaban como al niño al dedo a empezarse a categorizar en cada uno de estos conceptos, pero aún nos hace falta analizar más. Aquí, ¿por qué es importante tener en cuenta nuestros actores? Entre nuestros actores tenemos que tener que, para poder hablar sobre los derechos humanos de las personas gestantes, en primer lugar hay que tener en cuenta a estas personas con capacidad de gestar, sin importar su concepción de género. Hay que tener en cuenta a la familia de la persona gestante. Hay que incluir a este personal sanitario público, privado, a la Secretaría de Salud en el caso de mi país, que es como que la principal, y el gobierno o los gobiernos federales o estatales. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de la salud pública. Y si no tenemos esa capacitación
en materia de derechos humanos vamos a infringir en violación de derechos humanos. Y muchas veces por ese desconocimiento sobre derechos humanos, sobre violencia, violencia obstétrica y sus diferentes caracterizaciones, llega a una normalización total. Bueno, ¿y qué relación tiene el género con la violencia obstétrica? Para empezar, estamos hablando que se aborda de una manifestación de la violencia que va desde el lenguaje, la violencia física, violencia psicológica, verbal o institucional. Esta no distingue la cuestión de la percepción del género o la construcción de género. Nosotros también podemos hablar que la violencia obstétrica, pues principalmente se ejerce por el personal médico. Yo aquí en este elemento, yo dentro de mi trabajo de investigación en la tesis, yo lo abordo de que no solamente el personal sanitario ejerce violencia obstétrica, por eso les hablaré más adelantito. Tengo una teoría que se ha estado bastante cerca de ser una realizar con unos trabajos que tengo ahí pendientes. Pero aquí otro elemento importante es analizar la deshumanización de la práctica médica. ¿En qué momento se fue deshumanizando? ¿En qué momento se fue tecnificando? ¿En qué momento fuimos perdiendo ese elemento de humanización dentro del quehacer? No estoy diciendo que todos los médicos sean personas que atienden y no tengan este trato humanizado. Hay médicos, y he conocido varios, que fomentan el parto humanizado. O cuando no se puede el parto, hablan sobre cesárea humanizada. Pero eso se da más en el sector privado que en el sector público. Desafortunadamente, esa es la tendencia. Y bueno, otro elemento importante a analizar es que la violencia obstétrica y la violación de derechos humanos también está muy relacionado con el número de cesáreas que no son necesarias, las relaciones de poder dentro de las instituciones médicas y sobre todo esa infantilización de las personas gestantes durante el proceso del embarazo y también la ausencia de estos elementos o modelos médicos basados en un enfoque holístico que acompaña a la mujer de una manera más personal. Pero bueno, hasta aquí es como que el contexto. Ahorita lo que voy a abordar son algunas ideologías que estuve analizando durante el trabajo de la tesis que me llamaron mucho la atención. Principalmente, la primera es de la autora Veena Das. Ella es una antropóloga hindú que habla mucho sobre el lenguaje del dolor, pero el dolor vivido desde las mujeres. Esta autora analiza que el dolor es el camino a la recuperación por medio del duelo y que la mujer ante situaciones violentas afronta con el poder de aguantar. Si este discurso nosotros lo trasladamos al discurso del embarazo, la violencia obstétrica y los derechos humanos, podemos considerar y analizar que la mujer que está en el proceso, la mujer o la persona gestante que está en la etapa del embarazo, tiene ese poder tan arraigado porque tiene que aguantar contra cualquier circunstancia el dolor, el abandono, la soledad, la violencia dentro de las salas de parto. ¿Por qué? Porque todavía aún en muchos hospitales en México, sobre todo los públicos, las mujeres cuando van a dar a luz llegan solitas, caminando, hasta parece como si fuera una filadora. ¿Por qué? Porque llegan acompañadas y al cruzar la puerta se les perdió el mundo. Todo esto ha sido de cierta manera tan naturalizado de mujer a mujer que se ha impregnado en el discurso de las familias, en el discurso de la educación en casa, también desde el discurso de la religión que dice, y parirás con dolor, y bueno, si desde la Biblia dice que pariré con dolor, pues me tengo que mentalizar. Y esto ayuda y favorece a que la sociedad viva y crea que el maltrato es natural en los hospitales, sean públicos o sean privados. Y la siguiente teoría o ideología de Acel, esta es una psicóloga alemana. Ella es la autora de la psicotraumatología transgeneracional. Ella me gustó mucho su trabajo porque ella analiza cómo es que las mujeres, nosotras solitas, nos transmitimos estos miedos de manera inconsciente en torno a la figura del embarazo. Yo haciendo un análisis en retrospectiva y de aquellas personas que nos acompañan en el curso, hagan memoria tiempo atrás de, por ejemplo, si han escuchado a su mamá, a su abuela, a su hermana, a sus hijas, a sus primas, a sus amigas, si su embarazo ha sido una experiencia satisfactoria. En el caso de mi abuela decía, todos sus hijos, menos la última, las tuvo en su casa, en el rancho. Nada más llegaba doña Panchita, que era la partera del lugar, pedía agua, entraba, dice mi abuela que mi abuelo la acompañaba, afuera esperaban todos sus hijos, mi abuela tuvo 8 hijos, y todos estaban a la espera de que llegara el nuevo miembro de la familia. Pasaba algún tiempo y ya salía doña Panchita y les decía, pasen todos, ya nació el bebé o ya nació la niña. Y entraban y mi abuela decía que ella sentía una gran satisfacción porque en todo momento ella estaba en su ambiente, estaba en su casa, en un lugar donde es cómodo para ella, donde es familiar y sobre todo acompañada. Que luego mi abuela decía que pues mi abuelo en realidad lo que hacíamos era agarrar la mano y pues la acompañaba y le decía, ándale, échale ganas, tú puedes. Pero decía que el solo hecho de tenerlo ahí
le daba ese poder de empoderamiento. Ya cuando empecé a analizar las experiencias de mis informantes y de las personas allegadas a mi familia, mujeres principalmente, todas me hablaban que era una experiencia traumática. No es que llegas al hospital y entras sola, no te dicen nada, te pinchan, no te dicen qué te van a hacer, nadie te habla, si gritas te va peor. Y entonces todo ese mensaje se va transmitiendo de manera oral y de manera tan natural a las mujeres gestantes que lo interiorizan. Y entonces esto sí, al momento que ya llegan a los servicios de salud pública o particular, ya tienen esta preconcepción de que, pues, bueno, se tienen que aguantar porque así es. Y eso es muy interesante, porque de manera inconsciente estas dos ideologías van de la mano, pero ¿cómo podemos romper esos estereotipos a través de los trabajos de investigación, a través de estos foros, a través del empoderamiento y del conocimiento de los procesos del parto? Ahora sí, si me permiten un poquito de agua. Como les comenté al principio, yo mi trabajo lo realicé en Tamaulipas, en la zona sur. Me ubiqué en los municipios de Tampico, Madero y Altamira. Aquí se realizaron entrevistas. El primer grupo fueron mujeres que tuvieron hijos entre 1980 y 2020 en las ciudades que ya les mencioné. Y de manera adicional realicé otro grupo de entrevistas, pero a las dulas. Para los que se van conectando y no saben qué es una dula, es una mujer que acompaña a otra mujer durante el proceso del parto. También se les puede llamar como educadoras perinatales o que te dan cursos psicoprofilácticos, pero ellas se encargan principalmente de la mujer. Y ya claro, no es una partera, es una acompañante emocional de la mujer. ¿Y por qué decidí hacer también este tipo de entrevistas? Pues para conocer el contraste de su experiencia como dula, acompañando a mujeres en el servicio público. Pero eso ya vamos a verlo más adelante. Las entrevistas pues vieron por Zoom, Teams, llamadas telefónicas y antes de la pandemia algunas sí la pude hacer en persona. Y eso es muy interesante porque miren, aquí como pueden ver en la siguiente diapositiva, se entrevistaron a mujeres de diferentes edades, de diferente nivel económico, diferente nivel de preparación académica. Mujeres que tuvieron un parto, otras tuvieron 5, 3, una que fue un embarazo gemelar, o sea, fue una población tan variada. Y como se pueden dar cuenta, en los años de los partos, pues también estamos hablando de varios años de análisis y la intención era ver si algo en ese lapso de tiempo había cambiado. Pero una característica principal fue que en el caso de yo solamente me enfoqué a hospitales públicos. Mujeres que tuvieron a sus hijos en hospitales públicos. Mujeres que tuvieron partos, que tuvieron cesáreas o mujeres que tuvieron un aborto. En ese caso, pues me tocó una de las informantes. Y la información fue tan variada, y repito, en este trabajo de investigación que hice en esta proceso, solamente fueron mujeres. ¿Me pueden confirmar, de favor, si todavía están viendo mi diapositiva? Porque aquí me marca como que se dejó de compartir. Sí la veo. Yo sí la estoy viendo. Ok, perfecto. Perfecto. Porque como se me quitó el recuadro de rojo, me espanté por un momento. Bueno, aquí en este grupo de mujeres se buscó analizar a través de su discurso y entrevistas toda la información. Primero saber que me platicaran sobre su embarazo, cómo había sido, si las habían atendido bien, si ha habido algún problema en su cuestión de salud, si fueron atendidas por médicos, si fueron por pasantes, preguntar toda su historia. Y la verdad fueron cada historia tan diferente y tan común al mismo tiempo, porque a pesar de que fueron diferentes años, inclusive una me tocó que tuvo a su bebé durante la pandemia y una de las entrevistadas que en realidad la entrevista se consiguió por parte de su mamá porque ella falleció a causa de la COVID y es tan breve el discurso que la verdad da para hablar como no se imaginan. Ese fue por parte del primer grupo. El segundo grupo que les comento fueron estas dulas. Greta, Lupita y Verónica, cada una con un nivel educativo desde licenciatura hasta posgrado. Una sola dula hay en todo Tamaulipas, para una población tan amplia. Y las otras pues son de Nuevo León. Allá existe la Asociación Dulas Monterrey, que me abrió las puertas para hacer varias entrevistas. Yo seleccioné estas porque fueron las más representativas y sobre todo porque estas mujeres tienen tienen que estudiar para ser dulas, tienen que hacer prácticas. Y estas prácticas normalmente las hacen en los hospitales públicos para que ellas puedan ejercer como dulas y dar apoyo. Esta práctica de ser dula no se da en los hospitales públicos, solamente es por parte de los servicios particulares que ellas ofrecen, pero para certificarse tiene que ser un hospital público principalmente, y a partir de aquí a mí me llamó la atención conocer sus experiencias, ellas como unos sujetos dentro de una institución, a la vez independientes y ajenos, cuál era esa visión del embarazo, ese seguimiento, ese acompañamiento, y la verdad que fue bastante peculiar analizarlo. De todo el trabajo se hicieron estos hallazgos. Yo llegué a la conclusión que hay que abordar el tema desde las incompetencias institucionales y las competencias del personal de salud, como resultado de todas las entrevistas. También analizar cómo es que la violencia se manifiesta.
también enfocarme en un apartado muy principal, que eso va a ser un libro que se va a publicar, espero que este año ya salga, que es cómo favorece la falta de educación en torno al embarazo y el posparto para que se dé la violencia obstétrica y cómo las prácticas del parto humanizado y acompañamiento pueden, a ver, se puede compartir, creo que me están informando. Sí, yo ya no veo. Sí, a ver, Señora, se acabó. ¿ya se ve? Ya no pudimos verlo. Ya se ve. A ver, ¿ya se ve? Sí, ya, ahí ya. Ok, bueno, de todo esto que les comparto en esta pantalla, se habla sobre cómo las prácticas del parto humanizado y el acompañamiento pueden ayudar a minimizar el riesgo de ser víctima de violencia obstétrica. Y esto va muy de la mano con este empoderamiento. Y esto último que viene en el último cuadrito es un apartado que yo titulé Hallazgos periféricos para investigaciones posteriores a la violencia obstétrica. En este apartado muy peculiarmente es donde yo abordo el tema de que no solamente el concepto tradicional de violencia obstétrica tiene que irse deconstruyendo con nuestras nuevas realidades, las nuevas formas de vivir las maternidades o las gestaciones. Aún tengo esa duda de cuál es la forma más adecuada de poderlo llamar ante nuestras nuevas realidades sociales, ante la... Ay, disculpen que mi hijo anda por aquí caminando. Bueno, ante estos elementos tan interesantes que es el género, y cómo también la violencia obstétrica puede verse visibilizada en otros factores como es el trabajo, como es en las universidades, porque hay que ser directos. Tenemos alumnas, niñas y adolescentes que a veces viven un embarazo y las condiciones no son las más favorables, y no estoy hablando en el entorno hospitalario, estoy hablando en las otras esferas sociales donde se desenvuelven. Bueno, partiendo de esto, ahora sí vamos a pasar a las narraciones en torno a la violencia obstétrica en mujeres tamaulipecas. Aquí, por ejemplo, esta es una de las narrativas que me compartió Reina. Es una mujer de 31 años. Ella tuvo 3 embarazos. El primero fue un embarazo de parto vaginal en un hospital público. El segundo terminó en un aborto. Y el tercero fue un embarazo de alto riesgo que terminó en cesárea. Sobre su segundo embarazo, ella me narró lo siguiente. Una doctora que era interna, ella fue muy fea, la verdad, porque yo le hablé y le dije, oiga, doctora, y me dice, ¿qué pasó? En un torneo muy feo, yo tenía un aborto espontáneo y le dije, oiga, como que siento que salió el bebé. Y ella me contestó, igual ya salió el producto, déjame ver a ver si ya salió. Ella se me acerca, me abre las piernas y sí, ya había sacado el bebé. Ella lo vio, yo la vi a ella, lo agarra con su mano. Yo vi a mi bebé, era un bebé pequeñito, muy pequeñito, le cabía en su mano, estaba todo formado, y ella empezó a agarrarlo y a extenderlo frente a mí. Y al verlo, ella me dice en tono de ironía, ¡ay, le rompí una manita! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Esa es una crueldad y un trato muy inhumano. Por ejemplo, ¿qué elementos podemos resaltar de este texto? Estamos hablando de una violencia hacia una mujer que de por sí está pasando un proceso bastante complicado, que es un aborto, y esta falta de sensibilización y humanización por parte del proveedor de la salud, la verdad, también es violencia obstétrica, pues es una violencia de tipo psicológico. Esa mujer todavía, durante sus narraciones, me hablaba que en ese segundo embarazo no tuvieron la conciencia de que si al menos le iban a mandar al piso de ginecología, la mandaran a un cuarto donde no hubiera mujeres con bebé, porque ella, irónicamente, como venía de la sala de tococirugía y había tenido expulsión por causa de un aborto, no se fijaron y la mandaron a un cuarto donde todas las mujeres tenían a sus bebés amamantando, cargando y cuidando. Imagínense el trauma y la depresión emocional de esta mujer. Ella misma también me comentó que en su primer embarazo, ella era una adolescente, era una chica de 16 años cuando tuvo a su primer bebé. Y ella me narra que en el hospital ella pues tenía mucho miedo, pues no sabía ni qué le iban a hacer y quería que la acompañara. Y pues una enfermera le dijo, pues bien que lo hizo, ahora pues a lo que vienes, viejita. Y al momento que nació su bebé, ella narra y comenta de ese primer embarazo, que lo agarraron y se lo llevaron y no lo volvió a ver hasta que su pareja le encontró abandonada y sola en una silla de ruedas en un pasillo del hospital. Lo había tenido y se les había olvidado mandar la camilla. Situaciones como esa pasó esta señora, la señora Reina. Luego, por ejemplo, bueno, aquí ya les narré lo que era la maternidad cuando lo tuvo. Ella dice que fue traumático y la mandaron a un cuarto donde todas tenían bebé. En el caso de Ivonne, que fue otra chica que entrevisté, Ivonne cuando tuvo su primer bebé, ella era una jovencita de 14 años. O sea, imagínense, 14 años, embarazo adolescente. Ella, por ejemplo, me narraba que cuando tuvo su primer bebé, le decían los médicos, pues el bebé ya va a estar en incubadora.
ella menciona que en el hospital no tenían todo el material necesario. Y recuerdo haber escuchado por ahí que decían, este bebé va a necesitar incubadora. Y otro doctor le decía que no había. Y otro, bueno, pues mételo con el otro. Ni modo, les tocará compartir un rato. Ahí estamos evidenciando la falta de infraestructura. Si bien es cierto, en nuestro país, en México, tenemos graves problemas con la infraestructura hospitalaria, ya están rebasados, pero también este tipo de situaciones también es violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque al no tener los suficientes, imagínense que en este caso el bebé no hubiera estado una incubadora, que hubiera estado un respirador y no tuvieran los suficientes respiradores, o sea, el bebé se nos mueren. Inclusive hay imágenes en la red que a veces yo entiendo que los médicos hacen todo lo posible por ingeniárselas y dar un servicio, pero a veces tanta la deficiencia que aquí entonces estamos hablando de un tipo de violencia institucional, pero que tiene una relación directa con la violencia obstétrica. En otros, a ver, en otras narrativas, por ejemplo, en el caso de Ana, ella se analiza muy bien un elemento que es el pedir permiso cuando están los pasantes. Ella dice, jamás me pidieron permiso para practicar conmigo. Ellos solamente llegaban y me decían, se le va a hacer un tacto de rutina para ver si ya está coronando. Y pum, cuando acuerdas ya tenías los dedos, las manos de medio mundo ahí adentro. Pero nunca me dijeron, señora, ¿podemos hacerle el tacto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué tal está su grado de dolor? Y ese es el elemento que yo analizo y relaciono con esta tecnificación y deshumanización en la enseñanza de la medicina. De todas las mujeres que entrevisté, solamente una me dijo que le preguntaron que cómo se sentía y que si le disculpaban, si le dejaban de favor hacerle tacto. Solamente a una y entrevisté como a 15 mujeres y nada más agregué como a 13. ¿Por qué? Porque eran muy repetitivos los discursos y los señalamientos. Aquí estamos hablando de que se quita ese elemento de persona y se habla de un elemento de cosificación de la mujer. Inclusive hay otras mujeres que durante la entrevista, la señora Genoveva, ella me narraba que en su primer embarazo, ella se alivió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS en México, que cuando ella llegó todo era perfecto y maravilloso, que la habían pasado rápido, pero que al momento de estar ya en tococirugía, la recostaron y que una enfermera llegó y le comentó, señora, le vamos a hacer un tacto. Ah, sí, ella ya se lo habían hecho 2 veces antes, así que tranquilamente abrió las piernas, pero ella comenta que se le hizo bien raro que cuando abrió las piernas, 2 personas le agarraron los brazos y 2 personas le agarraron las piernas. Ahí ella se espantó y dice que sintió un pinchazo y un dolor tan fuerte como si lo hubieran jalado. Ya después les dijo, ¿qué me hicieron? Me duele, me arde. Y le dijeron, ay señora, le rompimos la fuente, no se preocupe, es para que el niño nazca más rápido. Y la señora Genoveva mencionaba, y no me pudieron haber explicado antes que me iban a hacer. Y ahí podemos ver también el desconocimiento, porque esta mujer no conocía que era el rompimiento temprano de membranas, que también es una práctica que no es recomendada por la OMS hoy en día. Y bueno, y ahora en el siguiente discurso también hablamos sobre otros elementos dentro de la atención médica, dentro de esta época que tuvimos, bueno, en esta actual pandemia que tenemos de la COVID. En este caso, la señora Ivonne me comentó, un guardia me dijo, señora, usted no es la primera persona a la que han hecho dar vueltas. A todas las hicieron dar vueltas también al área infectada de COVID y después las mandaron a su clínica y ellas mejor se fueron a particular. Aquí durante esta investigación fue interesante analizar que, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver cómo era este seguimiento y atención de las mujeres que tuvieron hijos en los 80s, 90s, 2000 y hasta el 2020, y me tocó la pandemia. En el caso de Ivonne, ella me comentó que pues, estamos hablando de 2020, el año que fue el año, la verdad, para muchos hubo un cambio muy drástico en los servicios de salud y pues en el área de ginecología no fue la excepción. Aquí, por ejemplo, ella mencionó que sabiendo que no era portadora de COVID, la mandaron al área COVID, siendo una irresponsabilidad. Al final, la señora se terminó aliviando en un hospital particular subrogado, porque el hospital dijo, no tengo la capacidad. Pero se lo dijeron ya casi cuando tenía una preeclampsia la señora. Bueno, ahora la siguiente fue la señora Silvia. Aquí en el caso de la señora Silvia, quiero que pongan mucha atención, a ver si logran identificar qué prácticas médicas no son adecuadas ni recomendadas por la OMS. Aquí dice, cuando nacía mi bebé simplemente me decía que pujara y que me hacían que jalara aire hacia arriba y hacia abajo, pero ¿qué es eso de jalar aire hacia arriba y hacia abajo? Bueno, eso no lo entendí. Las instrucciones eran confusas. Luego una doctora me dijo, otra más joven, que me ayudara y puso las manos sobre mi vientre en la parte de arriba y empujó hacia abajo, pero no funcionó. Al final usaron unas pinzotas para sacar a la beba. Cuando las vi me espanté. Nadie me decía nada, sentí muy raro abajo y eso que estaba adormecida. A esta mujer le realizaron una maniobra que se llama maniobra de Chris Taylor. Esta maniobra de Chris Taylor no es recomendada por la OMS y también utilizaron forceps. Estas son las pinzotas que menciona la señora en su discurso. Esto es importante analizarlo y señalizarlo porque
¿Por qué si hay evidencia científica y médica de que no se utilizan esos mecanismos, por qué se siguen usando? Estamos hablando de un sistema médico, de una enseñanza de la medicina que no ha cambiado y que no ha evolucionado de acuerdo a las necesidades actuales. Este elemento de humanización que la OMS está pidiendo y que en nuestro país también se pide a través de las normas oficiales mexicanas. Eso es muy importante analizarlo. ¿Por qué quiero hacer un principal énfasis en esta maniobra de Christeller? Como no les he comentado, para los que no son de México, aquí en nuestro país tenemos algo que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo he estado documentando desde el 2013 todas las quejas y las recomendaciones que se han recibido por concepto de violencia obstétrica hacia las personas gestantes. Algo que me llamó mucho la atención, sobre todo en mi interpretativa, es que hay 3 recomendaciones muy fuertes, y una es de un caso de Ciudad Madero, de una señora que estaba en labor de parto en un hospital público y que el bebé venía muy grande y el médico no quería hacer cesárea, cuando aquí la cesárea sí estaba justificada médicamente, tenía la orden la señora, porque la señora era muy estrecha, no había dilatado, el bebé era demasiado grande, y el médico le ordenó a la pasante que le realizara la maniobra Christeller. Al momento que realizaron la maniobra Christeller, desafortunadamente, querían que el bebé naciera de nalgas. El bebé tenía su cabecita aquí en la parte de arriba. Al empujar tan fuerte y ejercer la prueba, esa maniobra, al bebé le quebraron el cráneo. El bebé falleció. Y estamos hablando de que, imagínense el trauma para esta mujer vivir esta situación. Y estamos hablando que son situaciones que se podrían evitar. Y aquí dentro del discurso de esta mujer, Silvia, que tuvo una bebé, ella lo tuvo alrededor de los 18, 19 años, le practicaron esta maniobra. Afortunadamente, pues no funcionó y no pasó a mayores y al final, pues sacaron a la bebé con las pinzas. Pero son cosas que no se deben de repetir, pero las propias mujeres no conocemos, no sabemos, bueno, al menos en su momento, yo desconocía todos estos términos porque aún desde nuestra educación no nos enseñan o no hay el suficiente impacto para poder empoderarnos y decir, no, a mí no me hagas maniobra Christeller, oye, las pinzas no, hay otros recursos, pero si no tenemos estas armas o estos conocimientos o estos saberes, estamos a la merced de lo que nos hagan en los hospitales, y esa es la realidad de muchas mujeres, y eso hablando por aquellas mujeres que a lo mejor tienen acceso a un nivel de educación más alto, pero aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, la cosa es aún más complicada. Ya para terminar con las narrativas, aquí en la primera, yo la relaciono mucho con esta idea de hacer de la psicotraumatología transgeneracional, porque Ivonne dice, era mi primer embarazo, y lo poco que mi mamá llegó a decirme fue que cuando estuviera adentro, no llores, no grites, no te pongas chiflado, porque no te van a hacer caso. Eso es lo único que mi mamá me dijo, pues yo creía que sí Bueno, eso fue lo que le dijo su mamá. Y ella misma menciona que ella cree que si nos enseñaran cómo es un parto, cómo es una cesárea, pues ya te preparas al menos psicológicamente para lo que vas. Si se dan cuenta, este discurso se relaciona con lo que nos dice hacer. Cómo nosotros de manera inconsciente o consciente le transmitimos estos miedos y estos temores. Pero gracias a Dios, en el caso de Ivonne, ella menciona, pues nos deberían de decir, hay como que hay esperanza de que a lo mejor las nuevas generaciones, si nosotros se los inculcamos, pueden empoderarse en relación a su embarazo y a su parto. Pero este es un patrón que se repite en muchas mujeres. Bueno, ya en el caso de Esperanza, en su narrativa ella nos dice, era mi primer embarazo. Me acuerdo que había un médico viejo que cuando yo me quejaba me decía, ahora sí te duele, pero bien que andaba de fiesta haciéndolo y y ahí no se quejaba. Estos son discursos que se repiten en muchas mujeres, esa violencia verbal que se ejerce, que la verdad es, ¿y qué motivo tiene de ejercerla? ¿Por qué la ejerce? ¿Por qué ese elemento de superioridad ante las personas gestantes? Y bueno, y volviendo con Ivonne. Aquí en el último discurso de Ivonne, a mí me llama mucho la atención este elemento. Ella habla de violencia verbal, pero lo disfraza con educación, porque ella dice, las enfermeras se acercaban respetuosamente y les decían, señora, no grite que me va a alborotar a las demás. Señora, si usted grita, está haciendo daño al bebé. Pero bueno, ella menciona, la forma en que se lo decían no era ni gritándole, es decir, no le decían groserías, no la regañaban, pero pues la regañaba pero de manera educada. Eso también es violencia verbal, porque le está diciendo, si usted grita, le está haciendo daño al bebé. No hay ninguna grosería, pero el mensaje es más que claro. Dile eso a una persona que está en labor de parto, que las hormonas es un mar, es una agitación. En vez de darle calma, la vas a estresar. Y ese estrés, obviamente, es como, miren, el ejemplo a lo mejor es un poco burdo. Imagínense que ustedes están todos estresados y quieren ir al baño y no pueden hacer. Pues no, el propio cuerpo se cierra. Pero en cambio, si es en un ambiente relajado, tranquilo, las cosas fluyen. Disculpen el ejemplo, pero es una forma más sencilla de poderlo explicar. El cuerpo de la mujer embarazada es así. Si está en un ambiente tranquilo, familiar, que le dé esa confianza, los procesos fisiológicos van a fluir
Pero en cambio, si tú la forzas, entonces el cuerpo en lugar de ayudar, va a entrar en un estado de que yo me voy a defender y no me van a hacer daño y las cosas se complican. Y esto es parte de lo que yo estuve analizando con las dulas en relación con su discurso, su visión de la violencia obstétrica a través de los ojos de ellas en las instituciones de salud pública en nuestro país, principalmente en Reynosa, Tamaulipas y en Nuevo León. Bueno, en primer punto, yo les preguntaba a ellas sobre el parto humanizado y ellas pues coincidieron en muchos elementos que yo previamente ya había analizado, que es que pues la mujer siempre ha tenido esta carga desde los albores de la historia y sobre todo algo que a mí me gustó mucho que dijo Lupita fue que la mujer en la etapa final del parto es cuando tiene esa gran carga de hormonas que son como hipnóticas. La naturaleza les da esas hormonas para que resistan el dolor, es como una anestesia natural. Y ese momento que le hablas a la mujer y le dices que es una campeona, que lo hizo bien, y su ginecólogo observa y le dice que va muy bien, en ese momento le estás dando directo al subconsciente y se lo cree. Se empodera y entonces va a ver nacer al bebé. La miras a la cara y eso no tiene precio. El dolor desaparece y ves felicidad de la pareja. Esto es lo ideal de un parto humanizado. Y se dan cuenta, se habla sobre la pareja, incluirlo, no excluirlo de ese proceso familiar, porque al final, la pareja de la persona gestante es parte importante de este proceso. Y eso es lo que se busca con el parto humanizado. Eso fue lo que Lupita me habló antes de empezar a hablar sobre su experiencia en los hospitales públicos. Aquí, por ejemplo, lo que les digo, Lupita vuelve a señalar que pues, la figura de la mujer ese acompañamiento ha sido milenario y hablamos de él y aborda muy específicamente el año de 1850, cuando empieza esta intromisión y cómo es que el papel de las dulas, ella dice, nosotras las dulas entramos a servir a la señora y eso es lo que no les gusta a muchos doctores, pues las mujeres empiezan a sentirse con más independencia. Esta es una ruptura al discurso tradicional que tenemos de la atención médica. Muchas personas que acuden con su médico o doctora, ginecólogo, ginecóloga, pues estamos a merced de lo que el doctor nos diga. Y si hay un elemento que a lo mejor puede ser algunas veces soberbia de los propios saberes médicos, que nos pueden catalogar como que usted qué sabe, yo soy el que estudié, pero sí, pero una es la que siente y la que vive el embarazo. Y la opinión también es importante. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, la figura de la dula todavía no es tan naturalizada. Se sigue luchando y hay más mujeres que buscan ese tipo de atención, pero todavía no se logra. Estamos poco a poquito. Pero bueno, aquí la segunda dula que yo les comento, Verónica, yo le pregunté a ella primero que por qué decidió ser dula. Y ella, pues a grandes rasgos, no les voy a leer toda su narrativa, pero ustedes la pueden leer si gustan ahí, mientras se proyecta. Ella decía que tuvo una experiencia muy traumática en su primer embarazo, en su primer parto, muy tecnificado, muchas intervenciones, y se preguntó, ¿cómo es posible esto? Y ya fue que ella empezó a investigar y descubrió lo que era el parto humanizado, y su segunda bebé nació a través de parto humanizado. Y a raíz de esta experiencia y de este empoderamiento de esta mujer, fue de que decidió ser dula y empezó a querer trabajar en esta área de acompañar emocionalmente a las mujeres. Y hasta aquí vamos hablando sobre lo que es el parto humanizado. Pero, ¿qué hay sobre su percepción de la violencia obstétrica? Yo me decía, bueno, una cosa es la percepción de la mujer que lo está viviendo, pero ¿qué de las otras mujeres que también los pueden estar observando? Y me enfoqué principalmente en las dulas, porque es muy complicado hablar de estos temas a lo mejor con una enfermera o un médico o un pasante. Y vi que aquí en esta una oportunidad de poder analizar este discurso. Por ejemplo, en el caso de Greta, aquí sí se me hace muy interesante su discurso, porque podemos ver de manera directa en su discurso que se habla de violación de derechos humanos, aunque no diga derechos humanos, pero ahí está impreso en este discurso. Ella dice, durante mi periodo en el materno infantil, el seguimiento médico, es decir, cuidados prenatales, las pláticas, todo era muy respetuoso y amable, pero ya el momento del trabajo del parto era distinto. Ahí atienden los partos los residentes y pues administraban oxitocina de rutina y eso intensifica las contracciones, acelera el parto y el dolor es muy fuerte, pero no les dan anestesia a las mujeres. Para mí eso es una tortura, porque el dolor es tan intenso y no puedes moverte de la camilla. Otra situación usual era que parecía campaña permanente de poner el DIU, casi de manera forzada. Así me lo comentaron algunos pacientes. En otra ocasión, una mujer que le hicieron el Chris Taylor con el fin de que los residentes, le hicieron el Chris Taylor con el fin de que los residentes y las enfermeras practicaran, y el médico en jefe lo justificaba diciendo a la señora, si su bebé no nace en tanto tiempo, se va a morir, le vamos a ayudar. Eso es violencia porque la mujer empieza a entrar en pánico y le deja una huella emocional. Al ratito les voy a preguntar, ¿qué derechos humanos creen que se están violando en esta narrativa? Es de que al rato vienen las preguntas, ¿eh? Otro discurso sobre
la visión de la violencia obstétrica por parte de las dulas en el sistema de salud público es de Lupita. Y este es uno de los discursos que a mí, la verdad, sí, cuando me lo estaba comentando, a mí se me quebraba la voz. Ahorita se me quiebra no por leerlo, sino que ando un poco enferma de la garganta, pero bueno. Lupita nos dice, hice un servicio en el Seguro Social por 6 meses. Era desgastante, sí. Yo sentía que el hospital privado, si yo sentía que en el hospital privado había cosas que eran injustas, cuando estuve en el seguro me di cuenta que era peor. Al menos donde yo estuve, por rutina se aplicaban forceps. El procedimiento parecía como funcionamiento de una maquila. A las mujeres de 37 semanas se les decía, tú ya te quedas, y ya no se despedían de su esposo o familiar. Cuando ya tuviera 3 centímetros de dilatación, las bajaban a obstetricia, las hidrataban, les ponían oxitocina. Si las veían tranquilas, les subían la dosis de oxitocina. Ya con los dolores fuertes, les ponían anestesia y todos los residentes tenían que practicar el aplicar forceps. Recuerdo que una señora una vez no le funcionó y le hicieron episiotomía por los 2 lados. Era un sangrerío usar un forceps, pero tuvo que intervenir el médico en jefe y el bebé nació y no reaccionaba. Y la pobre señora ahí perdió un montón de sangre y yo me pregunté, ¿qué necesidad había de eso? Yo no podía decir nada, solo estaba acompañándola y diciéndole, tranquila, todo va a estar bien, ya van a ser tu bebé. Pero para mí eso fue demasiado violento. Como se pueden dar cuenta, son narrativas fuertes de mujeres que han visto la violencia obstétrica de manera cerca y otras mujeres que las han vivido. Pero aquí el punto es, ¿por qué no hablamos de violencia obstétrica? ¿Por qué no hablamos de esos derechos que tenemos las personas gestantes a una maternidad respetada, una maternidad digna, una maternidad cuidada? Porque hay una desinformación tremenda. Si tú vas a una preparatoria y les preguntas, oigan, ¿ustedes saben qué es violencia obstétrica? A lo mejor, no sé, la mayor parte de las muchachas no van a saber qué es, o a lo mejor alguna, pero te vas a una comunidad indígena, si te vas a una ranchería, si te vas a una zona de escasos recursos dentro de la periferia de la más urbana, a lo mejor no van a saber, porque son temas que son poco abordados y son tan naturalizados la violencia que pareciera un tema tabú. Pero ahora, aquí entrando casi a la final de la exposición, sí creo que es importante también considerar que nuestra sociedad es muy cambiante y tenemos que hablar de violencia obstétrica y derechos humanos desde unos nuevos enfoques y desde las teorías del género tan diversas. Y les pongo esta imagen porque es muy variada. Yo ahorita el trabajo de investigación que he realizado ha sido única y exclusivamente enfocada en mujeres gestantes. Ahorita en la Clínica de Derechos Humanos estamos empezando la línea de investigación de maternidades o gestaciones diversas. Todavía no tengo el nombre muy claro de cómo le voy a llamar esta línea de investigación, pero es importante analizarlo desde un enfoque muy variado. ¿Por qué? Porque hay violencia obstétrica, como puede ver en la imagen. Pongo a unas muchachitas, unas jovencitas, casi niñas de un pueblo originario. Pero también podemos hablar de estudiantes que viven en la ciudad, chicas de secundaria, chicas de preparatoria. Podemos hablar, que es un tema tampoco muy poco analizado, de las maternidades y la violencia que pueden ser ejercidas contra las mujeres con algún tipo de discapacidad. Pongo una imagen de una señora con síndrome de Down con su pareja y su bebé, porque créanme que busqué en el internet, como no tienen idea, una imagen de una chica con síndrome de Down embarazada y no encontré ninguna. Esto fue lo más cercano que encontré, lo cual nos dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay? Porque si bien es cierto, las personas con cualquier tipo de discapacidad también tienen el derecho de ejercer su sexualidad si así lo desean. En el caso de las mujeres con SIDA, con esclerosis múltiple, mujeres autistas también viven la maternidad desde un enfoque distinto y son temas que nosotros manejamos desde la línea de estudios de género y neurodiversidad. También hay que enfocarnos en este elemento de las maternidades, cómo las vives, cómo se manifiestan estas maternidades y cómo es el lenguaje del tipo de violencia que viven. También pongo la imagen de una mujer que dice 44 años, bebé a bordo. Aquí, por ejemplo, he escuchado el término de varios médicos que hablan sobre embarazo geriátrico y sufren discriminación y sufren violencia obstétrica porque resulta que se embarazaron a los 40 y tantos, a los 50 o a los 60 años. Acá pongo la imagen de una mujer migrante, porque además de ser una mujer que está embarazada, está en una condición de vulnerabilidad y aparte tiene que luchar por cruzar. Aquí en México, pues es cruce bueno, pues aquí en Tamaulipas es cruce de muchos migrantes. Y ahorita tenemos muchos haitianos y guatemaltecos, como no se imaginan, de gente que busca el sueño americano y mujeres que cruzan el Estado mexicano con todas las implicaciones de inseguridad y el crimen organizado que todavía se exponen a un tipo de violencia aún más grande. Y las últimas 2 imágenes, pues son de parejas transexuales que yo pongo aquí, que es un tema que ahorita, la verdad, deseo seguir analizando, porque a partir del 2007 ya se habla de
primer hombre embarazado documentado. Y tengo un pequeño videíto que les voy a proyectar. Y creo que ese tipo de formas de ver la gestación, de ver el embarazo, de conocer sus actores, es importante analizarlo y es importante sobre todo generar trabajos a partir de la evidencia empírica. Así que si tengo a alguien de alguna organización que guste colaborar con la clínica, pues están los canales abiertos para trabajar en conjunto. Y bueno, aquí para ir cerrando, les pongo que al menos en California ese es un folleto sobre salud de las personas trans y es muy interesante ver cómo en otros países sí se aborda. Por ejemplo, los hombres trans pueden tener hijos y dan información y seguimiento y cuidado. Pero digo, dentro de este discurso, ¿qué hay dentro de este discurso institucional formal? Yo quisiera conocer qué hay dentro del discurso formal de la cotidianidad para conocer, porque si una mujer es víctima de violencia obstétrica, yo creo que las personas, los hombres transgéneros que tienen la capacidad de gestar, también han de ser víctimas, no solamente del derecho humano a la salud, a la no discriminación, sino también sus hijos, porque aquí hay varios elementos que aún nuestro país no está listo para hablar de estos temas, como el reconocimiento de los hijos de las personas transgénero. Hay ahorita impugnaciones legales en varias partes de México porque no les permiten registrar a sus hijos, y son temas que van muy de la mano con los temas actuales de derechos humanos. Bueno, y ya para reflexionar. Número 1, ¿se ha tratado de resolver el problema? Sí, a nivel mundial, estamos hablando 2004-2007, a partir de las legislaciones en Argentina, Venezuela, España, el parto humanizado, Perú, Colombia, van avanzando, sí, se está tratando de resolver. ¿Es suficiente? Vamos a decir que es un buen trabajo hasta el momento, pero como todo es perfectible. En el caso de México, vamos avanzando, podemos decir que sí. ¿Es perfecto? Tampoco es perfecto, pero vamos por buen camino. Ya en muchas entidades se habla de este concepto y en el caso particular de Nuevo León, ellos tienen su ley de parto humanizado y maternidad digna. Y en especial la Ciudad de México, que está en su constitución local, reconoce a la violencia obstétrica como un tipo de violencia que atenta contra los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Eso es muy importante porque es la única constitución en el mundo, constitución local, que lo aborda. ¿Ha cambiado? Bueno, sí ha cambiado. Tenemos aquí diferentes pactos y agendas, convenios, tratados, que ya lo han abordado, algunos de manera indirecta y otros de manera muy directa y contundente, como es la resolución 71-170 de la ONU de 2009. ¿Y qué ha hecho nuestro país en el caso de México? Pues si hay una protección constitucional, se habla sobre atención materno-infantil en su Ley General de Salud, tenemos una norma oficial mexicana que si me agarro a hablar de ella no terminamos, pero aquí yo haría ciertas observaciones particulares, porque esta norma oficial mexicana habla sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la persona recién nacida. Hay términos que hay que ir cambiando, pero el avance de reconocer el parto humanizado dentro de esta norma es un avance. Y bueno, y el reconocimiento en diferentes leyes locales. Eso es lo que hay al menos en México, pero yo siento que desde la recomendación de la ONU tenemos que hablar y hacer hincapié muy fuerte en que en una nueva recomendación, en un nuevo estudio que se realice, se incluya a los demás grupos que tienen la capacidad de gestar para que se incluyan dentro de esta recomendación y de arriba hacia abajo se vaya reconociendo de manera general y gradual. ¿Y qué hace falta por hacer? Esta es una tarea que la verdad, y es la última pregunta, hay mucho que hacer. Yo, por ejemplo, desde la academia procuro analizar estos temas, me gustan, me apasionan, busco hacer eventos de este tipo, colaborar con organizaciones, la clínica Somos Materia Dispuestas. Tenemos muchos planes entre propuestas legislativas, tenemos entre artículos científicos, la intención de hacer un libro sobre estos temas. ¿Por qué? Porque las maternidades o las gestaciones se viven de diferente forma y es un tema tan amplio que la verdad da para investigar toda la vida. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco el tiempo, la atención, la paciencia de todas estas sesiones y créanme que yo me quedo con un buen sabor de boca del curso y con ustedes también de que pues lo pudimos hacer. Ya estamos concluyendo y no sé si el moderador me permita proyectar un videito que tengo sobre las maternidades de personas transgénero o ya se nos acabó el tiempo. Adelante, doctora. En el 2008, la foto de Thomas Beatty causó gran revuelo en el mundo entero. Por primera vez en la historia, un hombre embarazado daba testimonio de lo que representaba traer al mundo a un bebé. Pero mientras unos celebraban la tolerancia social, otros iniciaban una campaña en contra de aquellos que atentaban en contra de las familias tradicionales. Las víctimas de esta guerra han sido muchos. Y lo peor es que aún no ha llegado a su fin. Thomas Beatty nació y creció siendo una niña. Desde que tuvo uso de razón, Tracy sentía que había nacido en el cuerpo equivocado. Sus padres se resistían a creerlo.
Pero gracias a un grupo de médicos, la familia entendió que Tracy era transexual y que debía iniciar un tratamiento hormonal que lo convertiría en hombre. Así nació Thomas, un reconocido abogado que logró casarse con el amor de su vida. Tras un año de feliz matrimonio, la pareja decidió tener hijos. Solo había un problema. Nancy era infértil. Ante tal situación, Thomas decidió someterse a un tratamiento para cumplir el sueño de tener una familia. Desde el día en que Biddy anunció su embarazo en los medios de comunicación, infinidad de grupos radicales lo atacaron. Le enviaban mensajes con ofensas y amenazas e incluso intentaron arrebatarle la vida en más de una ocasión. Pero nada de eso impidió que Nancy y Thomas tuvieran 3 hijos. Desafortunadamente, la situación se tornó más y más difícil. El amor de la pareja poco a poco fue apagándose con la presión social y los ataques hacia los hijos de ambos. Nancy y Thomas terminaron separándose, pero su caso inspiró a muchas otras personas que pasaban por la misma situación y que deseaban, por sobre todas las cosas, tener una familia. Tal fue el caso de Tristan Reese y su esposo Biff Chaplow. Ellos adoptaron a los sobrinos de Biff luego que los padres biológicos de los niños no fueran capaces de cuidarlos debido a su adicción a las drogas. 2 años más tarde, la pareja logró tener un hijo biológico gracias a que Tristan se sometió a un tratamiento de inseminación artificial. De ahí, la lista ha aumentado en distintos puntos del planeta. Scott Moore y Thomas, una pareja transexual de California, tiene 3 hijos, uno de ellos biológico. Rubén Noé Coronado logró embarazarse de gemelos en España y Diana Rodríguez y Fernando Machado tuvieron una niña en Ecuador. Ellos se han convertido en un verdadero estandarte para Latinoamérica en la lucha de los derechos para todas las personas, sin importar nacionalidad, ideología o preferencia sexual. Cada vez que los entrevistan, la pareja trata de cerrar con este mensaje: el mundo necesita amor. Los niños del mundo necesitan que sus padres sean amorosos y responsables. No importan las apariencias, lo que importa es que sean personas que los inspiren a ser los mejores. Ahora sí, ya con eso termino, doctor Cabrales, es todo suyo el micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, Sí, ¿se escucha? Sí, sí la escuchamos. Sí, sí, señor. Bien, muchas gracias. Les pediré, nos quedan 20 minutos, quizá menos. Les pediré que puedan encender su cámara. Vamos a ir cerrando el curso. No tenemos una proyección de diapositivas. Vamos a vernos, vamos a compartir el tiempo que nos queda. La verdad es que es muy complicado este moderador. Lo hemos visto en las anteriores sesiones. Siempre ha faltado tiempo para que las ponentes magistrales sigan explicando sus súper interesantes temas. ¿Sí? Cada una de las temáticas, ustedes lo escucharon, son muy importantes, son pioneras, cada uno era disruptivo. Hay una figura en la comunicación que le llamamos disrupción. Esta es una disrupción de los temas, ¿sí? Entonces, quiero que me escuchen con atención porque la verdad es que hay que introducir los temas y yo, por ejemplo, no los introduje adecuadamente. Si se dieron cuenta, cada contenido, por lo menos en el caso de la doctora Alma, supone una investigación muy profunda, muy extensa. Tan solo el hecho de la violencia obstétrica ya es un tema innovador. Ha sido ubicado siempre en los discursos de género. La maestra Alma es especialista en estudios de género, pero la investigación va avanzando, va evolucionando. Entonces, hay mucho que tratar. Quiero, antes de ceder el uso de la voz, motivarles a ustedes a que, ya sea que comenten en el chat, el WhatsApp, del Teams en este momento, o que soliciten el uso de la voz para intervenir, para hacer una pregunta, un comentario a la doctora Alma, o a la organización, a los temas, a los contenidos, de cualquier tipo. Empecemos con la parte temática. Sí, tenemos pocos minutos, pero con la parte del contenido temático que trató la doctora, sí, anímense a hacer preguntas, porque el tema lo necesita. Y mientras se animan, quiero compartirles, por favor, no me dejen hablar siempre a mí, interrúmpanme, arrebátenme el uso de la voz para decir algo
evidentemente que aporte, ¿verdad? Y que luche por intervenir también, ¿no? Nada más nos quedemos, porque los temas yo estoy seguro que suponen una posibilidad de diálogo. Antes de darle el uso de la voz a mi querida maestra Carla Zamudio, quiero presentarles a todos y a todas. La maestra estudió su maestría con estudios de género, y su tema fundamental en la universidad sobre ya la preocupación sobre elementos de género en las facultades de Derecho, ¿verdad? Entonces, les saludo, maestra, y le escuchamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo solamente le quería hacer la siguiente pregunta a la doctora. Recientemente me enteré de una situación que no sé si quepa dentro de esto de violencia obstétrica, donde a una persona que falleció lamentablemente antier, le dieron de alta una vez que había tenido su bebé con vómito. La regresaron los médicos de un hospital particular a su casa y ella falleció antier. ¿Es violencia eso? O sea, saber que desde que estaba ahí en el hospital presentaba determinados malestares y decirle te vas a tu casa y ella te vas a aliviar y todo sigue normal. Bien, vamos a ver, doctora Alma, ¿podemos hacer el diálogo lo más interactivo posible? Adelante, doctora. ¿Me escuchan? Creo que sí. Sí. Bueno, aquí en este caso hay que tener en cuenta que la violencia obstétrica puede ser antes, durante o después de parto. Aquí es una cuestión de analizar muy puntualmente en relación a los hechos y el expediente clínico médico, porque mira, puede haber casos en los que, por ejemplo, te lo pongo así, resulta que sale del hospital y tiene sangrado y todo, y resulta que no se dieron cuenta que habían dejado un coágulo. Ahí podemos hablar elementos que se tienden a confundir entre violencia obstétrica y negligencia médica. Y eso solamente al momento de analizar el caso muy concreto. Por eso es importante, digamos, que las denuncias para poder iniciar una averiguación. Tradicionalmente, cuando hablamos de violencia obstétrica, podemos hablarlo, por ejemplo, en el caso de que está la mujer en el hospital y resulta que no hay ni quien le pueda ayudar a pararse y tiene que ir al baño o algo, y ahí se descuido y puede sufrir un daño, ella te puede considerar también violencia obstétrica. Inclusive, por ejemplo, el que le suministren medicamentos y no lleven un control adecuado también, o que les nieguen el apego, o tener el bebé ahí con ellos en acompañamiento conjunto también implica violencia obstétrica. Por ejemplo, a mí me llama la atención un caso que hubo aquí en Tampico el año pasado. Este fue de una señora que tuvo gemelos, que ya lleva con su orden para cesárea y embarazo de alto riesgo. Eso pasó en el hospital, el ISSSTE, aquí en Tampico, Tamaulipas, que le dijeron, no, todavía le falta, espere, es que ahorita que terminemos, que pase. Y la señora, es que tengo que ir al baño y me duele, y me duele, y me duele. Y dijo, pues que la lleve su esposo. La llevaron al baño y la señora terminó teniendo a los bebés en el baño, el primero. El señor no sabía ni qué hacer y el bebé se le cayó de las manos y la verdad que pues uno de los gemelos falleció y el otro a los pocos minutos también falleció, y el señor gritando de que, oigan, mi esposa está teniendo los bebés en el baño, y hasta después fue que llegaron del servicio de urgentes a atenderlos. Otro del ejemplo que les comentaba era, no, ese no se los comenté, otro caso de aquí de Tampico, no, si somos famosos por eso. Este pasó en Altamira, de una chica de 16 años, pues, embarazo adolescente, y estaba siendo atendida en el hospital Torre Cantú, que es un hospital de gobierno del estado, y no le querían atender porque no aceptaba obligatoriamente un método anticonceptivo. ¿Para qué no te embaraces? Acéptalo. No, es que yo no quiero. Y se les pasó el tiempo entre la discusión y entre ya no está el médico, pues el bebé después falleció. Y aquí estamos hablando que se inmiscuyen otro tipo de derechos humanos que se violan, como son los derechos sexuales, reproductivos, la decisión y muchos más. Y en este caso, varias mujeres que ponen en riesgo inclusive hasta su vida, porque bien dicen que no solamente nace un nuevo ser, también nace una mamá, porque pues es una labor bastante pesada, por decirlo, y esta falta de civilización y de ver, digamos, también aquí es una cuestión de que si no me siento bien, yo no me voy de aquí hasta que me revises y me cheques, pero nos falta ese empoderamiento a nosotras, de recuperar, como dicen, el poder del parto, decir, no, si me duele una uña, hasta que me digas de qué es este dolor de uña, salgo de aquí, porque las consecuencias van muy variadas. He conocido casos de mujeres que les han hecho cesárea, van a que le quiten los puntos y resulta que uno se queda adentro y todo se infecta. Son cuestiones médicas, por eso también hay que ser conscientes con lo de las cesáreas y mejor optar por el parto vaginal, que es más tardado, pues sí, pero para eso están las instituciones, para dar el acompañamiento, y nos faltan ahí varios elementos de educación que atender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias, maestra. Vamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí que lo escucho.
Bueno. Sí se escucha, con un poco de eco, pero se escucha. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Bueno. Bien, lo que pasa es que vamos a pedirle a la maestra Almadelia que, como si fuera casi Santa Claus, que diseñe una especialidad o un diplomado en violencia obstétrica dirigido, aunque no solo, pero probablemente al personal de salud. Obviamente que los grupos sociales que están involucrados en los hechos que menciona la maestra Carla, la doctora Gámez, pues van focalizados a estereotipos, médicos, hospitales y mujeres. Y ya se vuelven estereotipos porque han visto que la maternidad, incluso la paternidad, son conceptos que están en constante evolución y están en constante transformación. Me dicen a veces a mí que por qué doy cursos sobre género, por qué hablo de derechos humanos de las mujeres en cursos donde casi nunca hay hombres o casi no hay hombres, y para muestra un botón en la pantalla que tenemos, me dicen es que no eres mujer, no sientes lo que una mujer y por lo tanto no podrías hablar de los derechos de las mujeres. Es un tema que tiene que ver con la antropología y tiene que ver con lo que la maestra y la doctora Alma nos habla sobre las narrativas. ¿Sí? No necesariamente hay violencia obstétrica cuando una mujer dice que hay violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque los hechos y los derechos de los que estamos hablando, derechos humanos, no son situaciones que juzgamos y que evaluamos las personas de manera individual. Tenemos al derecho, tenemos al Estado, y es el Estado quien reconoce los derechos humanos y las situaciones. El Ministerio Público, la investigación criminal, la negligencia médica es la perspectiva objetiva de la relación médico-paciente y era lo que normalmente era la protección jurídica. Pero cuando hablamos de violencia obstétrica, nos centramos en las personas involucradas en los hechos y en las situaciones y valoramos mucho más a las personas. El enfoque es desde la mujer, desde un punto de vista tradicional, desde la persona, por eso personas gestantes, desde la persona que sufre la violencia. El problema es configurar ese sufrimiento o esa relación, esa situación, desde el punto de vista objetivo o externo, que es el derecho. Y es cuando los tribunales, es cuando las demandas, es cuando los jueces se pronuncian sobre ese fenómeno social y condenan. Lo ha hecho la Suprema Corte recientemente con el tema del análisis del momento en el que se debe interrumpir o se puede interrumpir el embarazo, es un gran tema que da para una especialidad o para un programa posterior, pero ese es el momento en el que el derecho, el Estado quiere meterse en la vida privada o trata de resolver los problemas más íntimos. Y miren que la maternidad, en su vertiente más tradicional, por decirlo con las palabras de la doctora Alma, es el elemento más central en los estudios de género. ¿Por qué? Porque era el elemento que identificaba a las mujeres y que las colocaba en una posición en el que eran únicas en el sentido de ser el foco de atención. Y entonces nadie podíamos evaluar la situación interna por la que pasaba una mujer, pero el derecho, bien como jueces hombres o médicos hombres se pronuncian sobre el dolor de la mujer, sobre el sentimiento, sobre el sentir, sobre el momento en el que si sufrió o no sufrió. La violencia obstétrica todavía en el mundo no está configurada jurídicamente como algo destacable. Por eso es un reto, por eso es una lucha. La Constitución de la Ciudad de México la coloca como un elemento central para los derechos de las mujeres. Pero nadie en México conoce la Constitución de la Ciudad de México. Nadie conoce eso. Y a los médicos, al gremio, el gremio no le gustan estos temas. ¿Por qué? Porque lo que consideran es que es un ataque a su actividad en el momento en el que lo que quieren es salvar las vidas, como sus juramentos, salvar la vida de la mujer, salvar la vida del hombre, salvar la vida del bebé, del producto de la concepción. Y es un debate muy grande que supera este curso, supera nuestras expectativas, pero en el curso planteamos los temas sobre la mesa, ¿sí? Planteamos los temas más complicados, probablemente no se van a resolver en este momento, pero se van a dejar para apuntar líneas de investigación, contactos, ¿sí? A la doctora Alma les comparto que además de que va a poder contestar las preguntas por el WhatsApp o por la página de Facebook de la Clínica de Derechos Humanos o por otro medio, les comparto que también forma parte de una red de investigadores en salud pública en Tamaulipas y además, como producto de sus investigaciones pioneras, forma parte de un programa de formación para legisladores, que son los investigadores con conocimiento científico, como el que se acaba de exponer aquí, que va a dar luz
a los legisladores, en este caso de Guanajuato, una entidad federativa en México, para que no se les critique tanto a los legisladores de que legislan, de que obligan a la gente sin saber técnicamente o científicamente de lo que están hablando. Entonces, la doctora Alma además está formando parte de un programa de formación especializada en el que sus investigaciones van a ser producto de análisis para llevar a política pública y a legislaciones en Guanajuato. Por ahora en Guanajuato. Se hará en Tamaulipas, se hará en diversas entidades y además en otros países de Latinoamérica, como producto de sus investigaciones. Pero como se darán cuenta, y por razón de tiempo, no hay tiempo para discutir tantos conceptos, no hay mesas públicas de estos temas tan frecuentes. Ustedes pueden ver cuando vayan a cursos de capacitación, estos temas no se discuten. La Suprema Corte en México apenas está tratando de resolver cómo enseñar a la población, ¿sí?, el respeto, los derechos humanos. Las mujeres y los hombres tienen el derecho humano a vivir en un entorno libre de violencia, de cualquier tipo. Le vamos a poner obstétrica, verbal, psicológica, la que quieran. Van a salir muchas más, mediática, digital, muchas van a salir. Pero el elemento central es el respeto a la persona, que es el eje central de los derechos humanos. Entonces, si alguien tiene alguna opinión, una pregunta, un comentario antes de que pasemos al cierre del curso, en donde vamos a tomar fotografías del grupo, donde la doctora Alma y yo estamos muy contentos de poder saludarles, aunque no se me note a mí lo contento, pero estamos muy contentos de saludarles, de verles, ¿sí?, esperando que se encuentren muy bien, de agradecerles que estuvieran todo el tiempo en el curso, que no se espanten por el trabajo final. Lo que queremos es motivar, ¿sí?, motivar e incentivar el estudio y la investigación sobre los temas que no terminamos de abordar, por ejemplo, en el curso, o que no pudieron ustedes participar, que se expresen a través de la investigación científica de un texto bien ordenado, con la posibilidad de que se incluya en el libro colectivo que se está preparando y que se está coordinando con las ponencias ya desarrolladas, ya retroalimentadas. Y si ustedes hacen un trabajo que pueda ser evaluado favorablemente en los términos de la publicación que se pretende hacer, que se pueda incluir ahí, ¿sí? En todo caso, también sus documentos, breves, extensos, como ustedes quieran, de acuerdo a los lineamientos que se les mandaron, se van a publicar en unas memorias que es un documento conjunto donde van todas. Yo esto lo voy a promocionar porque a pesar de que soy profesor de derechos humanos, ¿sí?, hombre, entonces nosotros nos basamos en los documentos científicos y jurídicos. Y con la investigación que me tocó acompañar también con la doctora Alma, he visto, se discutía sobre el reconocimiento. En la tesis doctoral, la doctora Alma puso los nombres, claro, con el permiso de las informantes y de las personas involucradas, de las mujeres protagonistas en la visibilización de los hechos que el mundo conocerá de alguna manera. Si no es por una prensa, un medio de comunicación, será por un libro, por una tesis doctoral, ¿sí? Y eso es el primer paso para lograr la visibilización. Lo que sigue es el debate argumentado, la conciencia y la capacitación y educación de los lectores y los receptores, del presidente de la República, de los presidentes en Latinoamérica, de los rectores de las universidades. Nosotros estamos muy contentos porque en la Facultad de Derecho tenemos por primera vez una directora mujer electa y se notan los cambios. Se nota cuando una mujer dirige desde el más alto nivel las cosas. Entonces, las cosas como son, hay que reconocerlas y no nos quita nada. No somos menos hombres por reconocer las cosas que son evidentes para mejorar la sociedad. Entonces, yo les invito, ¿sí?, a que nos acompañen en las redes sociales, ¿sí?, y en los medios de comunicación. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la maestra, a la doctora Almadelia Gámez Huerta. Puede ser un aplauso digital o puede ser un aplauso que se escuche. Total, podemos prender el micrófono para escucharnos, ¿sí? Ya podemos armar el desorden quizá al final de la sesión, levantar el birrete y decirnos las cosas, saludarnos. Pero como nadie lo hace, entonces vamos a volver a guardar orden para que nuestro estimado maestro y doctor Polo de Comunicación Estratégica nos acompañe. Leopoldo Cantú Hernández, que se los presento a todos los que nos acompañan de diversas partes, para que nos haga la foto del recuerdo, que estará en la página institucional de la Facultad de Derecho, a la que todos y todas están cordialmente invitados, para todos ustedes, ¿sí? Son debates complejos, son debates polémicos. El principio fundamental es el respeto, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la construcción de conocimiento científico y una mejor sociedad, definitivamente. Sean las mujeres, sean los hombres, sean las personas, pero necesitamos, como decía el video que puso la doctora Alma, amor, necesitamos respeto, ¿sí?, independientemente de otros factores menos importantes.
Muchas gracias, doctor Leopoldo. Gracias a Comunicación Estratégica, los medios institucionales de la facultad que nos acompañan. Gracias a cada una de las personas que se encontraron. Gracias a la doctora Alma, que acaba de salir de una, bueno, no ha salido de una enfermedad de su garganta y así quería hablar 3 horas en el curso. Entonces, como moderador tuvimos que decirle no para que descanse también su voz. Y a los que quieran seguir en contacto con ella pueden leer su trabajo, su producción bibliográfica, que es muy, muy interesante. Yo la recomiendo. Saludos a todas y a cada una de las personas. Saludos a las personas del verano de investigación científica que les anuncié que la doctora Alma estaba por aquí como asesora. Nos acompañan alumnos de la carrera de Derecho, alumnos y alumnas desde Colombia, por lo menos, desde varias partes de Latinoamérica. Y estaremos en contacto. Cuídense mucho. Muy buenas noches desde Tampico, Tamaulipas y de la Clínica de Derechos Humanos. La sesión está grabada, así que van a acabarse sus caras de felicidad y sus saludos, ¿eh? Así que cuídense mucho y hasta muy pronto. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Felicidades. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muy amables.